Sería nuevo. En esta ocasión continuaremos con el tema de fuerzas intermoleculares. Esta es la parte 3 de las presentaciones de este tema. Ya hemos finalizado las bases de los conceptos de fuerzas intermoleculares. A continuación les presentaré un diagrama de flujo donde podremos ver un método sencillo con el cual usted podrá determinar cuál es la fuerza intermolecular predominante de una sustancia o una mezcla. Los diagramas de flujo, debo hacer una breve introducción. Son diagramas lógicos donde con preguntas simples con respuestas de sí o no, usted puede tomar decisiones dependiendo de la naturaleza de cada una de estas respuestas. Vamos a ver este caso con el siguiente diagrama de flujo. Primero vamos a empezar con la introducción, o sea que son las fuerzas intermoleculares, lo que rige son moléculas o iones interactuando. Para ello, primero nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Supongamos que tenemos una sustancia. En esta sustancia lo que nos debemos preguntar es si participan iones. En el caso de que participen iones, tenemos que preguntarnos a continuación si las moléculas son polares. Por supuesto, no estoy tomando en cuenta el caso de los iones, es solamente las moléculas. Si la respuesta es que sí, tenemos una interacción intermolecular de ion-dipolo. Si la respuesta sería no, entonces tenemos un enlace iónico, no tendríamos una interacción intermolecular, ya sería un compuesto meramente iónico. Ahora, del otro lado, si no participasen iones, o sea, si solamente fueran moléculas, nada de compuestos iónicos, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay moléculas polares interactuando? Si la respuesta es no, simplemente tenemos una fuerza intermolecular de dispersión del hondo. No obstante, si la respuesta es sí, entonces debemos preguntarnos que si hay un hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Por qué? Porque si la respuesta fuera negativa, entonces tendríamos predominantemente fuerzas de ion dipolo, perdón, de dipolo-dipolo. No obstante, si la respuesta fuera afirmativa, o sea, sí, entonces ahí predominarían las fuerzas de puentes de hidrógeno. Como vemos, es un método bastante lógico para determinar fácilmente cuál es la fuerza intermolecular predominante en una sustancia o una mezcla de sustancias. Ustedes pueden hacer pruebas o ejemplos con las siguientes sustancias si gustan. Busquen en internet las figuras de cada una de ellas. Las sustancias sugeridas por mí serían la anilina, el éter etílico, el hexano y el cloroformo. Pueden hacerla con cualquier sustancia que gusten. Yo les recomiendo esta por la sencillez y por la diferencia de fuerzas intermoleculares que están jugando papel en esas sustancias. Continuando, hablaremos sobre la dependencia de las fuerzas intermoleculares con algunas propiedades físicas. En este caso hablaremos del punto de ebullición. No obstante, todas las propiedades físicas van a estar directamente relacionadas con las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque si las moléculas se encuentran más juntas entre ellas, mayor va a ser la intensidad o la magnitud de esta propiedad física. Ahora, como les vengo diciendo, las fuerzas intermoleculares van a afectar directamente lo que son las magnitudes de las propiedades físicas de muchas sustancias, y gracias a esto podemos predecir un orden relativo de estas propiedades. Eso sí, debemos tomar en cuenta que si tenemos un grupo de moléculas o de sustancias y queremos predecir cuáles son las fuerzas predominantes, ellas deben ser parecidas. O sea, no podemos tener moléculas sumamente diferentes porque esto va a causar que se dé un sesgo, porque no simplemente las moléculas son muy diferentes, entonces incluso podemos introducir otras variables que no estén en juego. Entonces nosotros lo que hacemos generalmente, si queremos hacer comparaciones, es utilizar moléculas parecidas tanto en masa molar como en geometría. Para ilustrar la posibilidad de la predicción de puntos de ebullición o propiedades físicas empleando las fuerzas intermoleculares, yo les voy a presentar a continuación un ejemplo específicamente con la propiedad física del punto de ebullición.
Por ejemplo, tenemos estas 4 moléculas que siguen. Entonces, si hacemos el cálculo de las masas molares, vemos que son estas. Claramente las masas molares tal vez no parecen tan parecidas, pero vamos a ver varios factores acá en esta figura. Primero, vamos a ver que en promedio las moléculas tienen una masa molar de aproximadamente 45 gramos entre mol. Y también vemos que, por ejemplo, en estas 3 estructuras, tanto la primera, la tercera y la cuarta, son muy parecidas estructuralmente. Ya la segunda pues es una molécula mucho más pequeña. Y hay otro factor que vamos a tomar en cuenta rápidamente de forma comparativa, que acá también en lo que son puntos de ebullición va a influir la masa molar. Entre mayor sea la masa molar de una sustancia, se esperaría que mayor sea el punto de ebullición con respecto a la misma sustancia, por así decirlo, o una sustancia muy parecida con una parte menos. Por ejemplo, estas dos, que esta lo que tiene es un carbono e hidrógeno menos, esta tiene un carbono e hidrógeno menos que esta, y eso va a influir mucho en su punto de ebullición, como lo vamos a ver a continuación. Pero primero lo que tenemos que hacer es determinar las fuerzas intermoleculares predominantes para cada uno de estos casos, donde vemos que claramente para estas dos primeras sustancias lo que manda son las fuerzas de London, pues las demás fuerzas dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o inclusive ion dipolo son inexistentes en estas sustancias. En cambio, en la tercera sustancia claramente vemos que es un oxígeno adherido a un hidrógeno terminal. Entonces, por ende, podemos decir a ciencia cierta que aquí se va a dar un puente de hidrógeno en esta parte. Finalmente, en la última sustancia, vemos que tenemos un azufre hidrógeno, y si bien recordamos, esto no es un puente de hidrógeno, es un dipolo-dipolo. Entonces, conociendo cada una de estas propiedades, podemos ir ordenando de forma decreciente según los puntos de ebullición relativos, donde vemos que claramente la molécula más pequeña y que solamente tiene fuerzas de dispersión de London va a tener el punto de ebullición menor, seguido por la molécula que es un poquito más grande pero que tiene solamente fuerzas de dispersión de London. Luego le sigue las que son dipolo-dipolo y finalmente las de puente de hidrógeno. ¿Recuerdan que yo les había mencionado que las fuerzas de puente de hidrógeno son sumamente intensas? Bueno, aquí está la prueba. Vean la diferencia de la masa molar entre estas dos sustancias. Recuerdan que yo les dije que la masa molar es un factor significativo para determinar el punto de ebullición de una sustancia. Aquí vemos que gana más lo que es la fuerza de puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la masa molar de esta sustancia, que esto es etanol, es mucho menor que la de esta otra sustancia, y aún así el punto de ebullición del etanol va a ser mayor que el de esta sustancia. Si ustedes gustan, pueden buscar los puntos de ebullición de cada una de estas sustancias para que lo corroboren. En orden de arriba para abajo van nombrados de la siguiente forma: propano, etano, etanol y etanotiol. Solo para irles adelantando, el punto de ebullición del etanotiol, por aquello que tengan la sospecha entre estos dos, el punto de ebullición del etanotiol es de 35 grados Celsius y el del etanol es de aproximadamente 78 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasará si nos topamos con moléculas que poseen la misma fuerza intermolecular predominante? Pues es muy simple. Ante igualdad de fuerzas intermoleculares, busquen la molécula más plana y de mayor masa molecular. Recuerden lo que les dije de la masa molecular, aquí debemos aplicarlo en estos casos. ¿Y por qué debemos buscar la molécula más plana? Recuerden lo que les había mencionado en la parte anterior de la presentación, donde mencioné la importancia del área superficial. Allí se va a destacar. Ahora
hablaremos de la siguiente propiedad de importancia. Esta es la viscosidad. Posiblemente ustedes pregunten, pero ¿para qué nos va a funcionar la viscosidad en la vida profesional? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entre más viscoso es un líquido, va a costar más hacerlo fluir y por ende va a necesitar más energía en procesos industriales grandes. ¿Qué es viscosidad? Bueno, de una forma rápida de definir este concepto, podríamos decir que es el tiempo que le toma fluir a una cantidad de líquido. Técnicamente hablando, la definición de viscosidad es la resistencia de una sustancia a fluir. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, donde tenemos 4 sustancias que son bastante viscosas y vemos el tiempo que le toma a cada una de ellas recorrer una cierta distancia. Vemos por ejemplo que la miel y el sirope de maíz son sumamente viscosos, duran muchísimo para recorrer esa distancia. En cambio el sirope de maple y el jabón para platos son relativamente un poco menos viscosos y fluyen más rápido. La viscosidad, al ser una propiedad física, se puede cuantificar y por ende tiene unidades de medida. Estas unidades se pueden dividir en dos por su uso. La primera, la de uso común, se conoce como el poise, que implica una P mayúscula. Como ustedes podrán imaginar, estrictamente hablando, esta no es la unidad del Sistema Internacional para Viscosidad. ¿Por qué? Porque primero está en gramos y en centímetros. La que técnicamente se usa en Sistema Internacional de Unidades es un pascal por segundo. Si ustedes hacen la conversión de unidades, se van a dar cuenta que un pascal por segundo equivale a 10 poise. Ahora, ¿qué significa la viscosidad a nivel molecular? Bueno, podríamos decir que a nivel molecular es la resistencia que encuentran las moléculas de un fluido a moverse de su posición. Imaginémonos un montón de bolinchas, las de vidrio, las que usábamos cuando éramos niños. Esas bolinchas fluyen una sobre otra, rozándose una con otra. Claro, la magnitud del rozamiento entre una y otra, al ser de vidrio, la fricción que involucra eso es muy baja. Esto es una perfecta analogía de las moléculas de un fluido que tienen viscosidad ideal, o sea, una viscosidad prácticamente nula. La resistencia que tienen ellas de fluir, o sea, los choques que tienen una de otra entre ellas, eso es viscosidad. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta, ya que estamos hablando de viscosidad en el tema de fuerzas intermoleculares. ¿Cómo le afectan las fuerzas intermoleculares a esta propiedad física? Bueno, entonces pongamos nuevamente otro ejemplo utilizando las bolinchas. ¿Qué pasaría si en lugar de bolinchas lisas de vidrio fueran bolinchas, digamos, que tengan sus superficies recubiertas por una lija? ¿Qué pensarían ustedes que pasa cuando nos podemos fluir estas bolinchas? Simplemente el rozamiento va a causar que la fricción aumente, que sea más duro, que fluyan una sobre otra, que se van a quedar pegadas un poco más y por ende la viscosidad aumentaría un poco. O por ejemplo, ¿qué pasaría si las bolinchas fueran, en lugar de ser simplemente cuerpos lisos, fueran ligeramente magnéticas? O sea, con una magnitud del campo magnético parecido al de los imanes estos baratos que se pegan en las refrigeradoras. Pues por supuesto le costarían aún más fluir. ¿Por qué? Porque se pegarían un poco más y se pegarían y se pegarían. Entonces posiblemente se irían de 2 bolinchas en 2 bolinchas o de 3 bolinchas en 3 bolinchas y eso va a causar que el área superficial, el volumen que cubre las moléculas va a ser un poco mayor, o las bolinchas va a ser un poco mayor en este caso, y por ende va a costar más que fluyan. Bueno, estos dos ejemplos que les acabo de presentar son perfectas analogías a las fuerzas intermoleculares, donde las bolinchas de lija serían la dispersión de London y las magnéticas de un dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, dependiendo estrictamente de la calidad y la intensidad del campo magnético. Por ende, ya habiendo presentado estos dos ejemplos, ¿qué podríamos concluir de esto? Que las fuerzas intermoleculares afectan directamente la viscosidad de una sustancia, o sea,
es directamente proporcional la viscosidad de una sustancia a la intensidad de la fuerza intermolecular. Continuando, ¿qué otros factores, además de las fuerzas intermoleculares, creen ustedes que afecta la viscosidad de un líquido? Pues les voy a poner uno muy sencillo que siempre afecta y siempre va a ser una respuesta correcta cuando se preguntan estas cuestiones. La temperatura, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros ponemos a calentar un poco de miel? O hagan un ejercicio más sencillo. Vean la viscosidad del aceite. Si ustedes notan la viscosidad del aceite sobre un sartén, ven que es ligeramente un poco más viscoso que el agua. Ahora caliéntenlo. Pongan a calentar un poco del aceite y se darán cuenta que conforme aumenta la temperatura el aceite se vuelve menos viscoso. Bueno, como ustedes ya van conociéndome, a mí me encanta ejemplificar este tipo de propiedades con datos reales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas 5 sustancias que se presentan a continuación, donde tenemos la viscosidad de estas sustancias y vamos a hacer un comparativo rápidamente con sus respectivas fuerzas intermoleculares. Primero tenemos el benceno. Si ustedes recuerdan, el benceno es un anillo de 6 carbonos que yo les presenté, o que ustedes pueden buscarlo, que yo les había presentado a los que ya fueron estudiantes míos anteriormente en la primera parte del curso. Inclusive lo debieron haber visto si ya llevaron el curso aquí en la Universidad de Costa Rica. Si no lo conocen o si no recuerda cuál es la forma del benceno, pueden buscarla en internet, es bastante sencilla. Si ustedes ven la forma del benceno, se esperaría que el benceno no tenga otra fuerza intermolecular aparte de dispersión de London. Entonces, por ende, la viscosidad es así de baja, es de 0,6 milipascales por segundo. En el caso del agua, la viscosidad es de 1. Entonces ustedes se preguntan, pero si el agua tiene puente de hidrógeno, lo cual le aumenta un montón las fuerzas intermoleculares, ¿por qué la diferencia es tan baja con respecto al benceno? Nuevamente volvemos a otro de los factores que yo siempre les menciono, el área superficial. Si vemos, el benceno tiene mucha más área superficial que el agua, es una molécula muchísimo más grande que el agua y por ende va a poderse pegar más, va a costar más que fluya en una molécula sobre otra. Caso parecido pasa con el etanol. El etanol y el agua tienen el mismo puente de hidrógeno, o sea, un OH. Bueno, el agua tiene 2, pero va a ser muy parecida a la intensidad de la magnitud de este puente de hidrógeno. Entonces, ¿por qué el etanol tiene una viscosidad mayor? Simplemente porque es una molécula más grande. Seguimos ahora con el mercurio. Mercurio líquido tiene una viscosidad que es de 1.53 veces la del agua. Nuevamente nos preguntamos, pero el mercurio no es que no tiene fuerzas intermoleculares, además de dispersión de London, si podemos ponernos a pensar de cómo es el mercurio, solamente el metal ahí fluyendo, los átomos uno sobre otro. Bueno, tienen razón, pero hay otra cuestión que no estamos tomando en cuenta en el mercurio, que es el tamaño que tiene este átomo. Por supuesto, el tamaño del átomo de mercurio solito puede ser inclusive más grande que el tamaño del agua, además de la masa molar y otro montón de factores que están ahí metidos. Por ejemplo, este enlace que tienen los metales del mar de electrones. Eso puede ser un factor predominante, por lo cual el mercurio tiene 1.53 veces más viscosidad que el agua. Y por último tenemos el típico ejemplo de la miel. Si vemos, la viscosidad de la miel es variable, va entre 2000 a 10.000 milipascales por segundo, o sea, va entre 2000 o 10.000 veces más viscosa que el agua. Esto se debe a que la miel está compuesta de prácticamente sacarosa, y la sacarosa tiene muchísimos puentes de hidrógeno, además de ser una molécula mucho más grande que la del agua. Entonces la suma de todos estos factores hace que se cause una sinergia y su viscosidad sea tan grande. Ahora hablaremos de la siguiente y última propiedad física que se ve influida por fuerzas intermoleculares, al menos en lo que respecta a este tema del curso. Por supuesto, como le mencioné anteriormente, prácticamente todas las propiedades físicas se ven afectadas por las fuerzas intermoleculares de las sustancias. Entonces, hablemos sobre tensión superficial.
Ustedes posiblemente han escuchado sobre que chocar a cierta rapidez contra el agua es muy parecido a chocar contra el concreto. Bueno, les debo decir que hasta cierto punto esto es cierto. ¿Por qué? Por la tensión superficial. ¿Y qué es esta famosa tensión superficial? Que es la razón por la cual, por ejemplo, algunos insectos caminan sobre el agua, o por ejemplo, la razón por la cual este famoso lagarto, creo que le llaman el lagarto jesuita o Jesús, una cosa así, ¿por qué puede correr sobre el agua? Bueno, esto se debe a las siguientes razones. Primero, para lograr entender este concepto tenemos que ver cómo está hecha molecularmente una gota de un líquido. En este caso vamos a utilizar el agua, ¿por qué? Porque es el ejemplo perfecto que ustedes podrán encontrar para ello. La gota de agua se ve más o menos de esta forma, por supuesto, no va a tener tan pocas moléculas dentro, pero es para que sea un poco más gráficamente explícito, donde una molécula que esté en el centro de la gota se va a ver atraída y de igual forma hacia todas las direcciones. Va a sentir una fuerza de atracción para todas las direcciones. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno que la están atrayendo y ella va moviéndose en todo lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una molécula que esté ya en la superficie? Si ustedes ven una molécula en la superficie, ya no se ve atraída por toda esta parte externa. ¿Por qué? Porque ya aquí no hay agua. Entonces eso hace que las moléculas de agua se atraigan más que todo hacia adentro. Eso es la razón por la cual las gotas tienen esa forma esférica. Y a estas fuerzas dentro del agua que las atraen para todo lado se conocen como las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión básicamente son las fuerzas que sienten las moléculas de un líquido al ser atraídas por otras moléculas del mismo líquido dentro de una disolución. En el caso del agua, la tensión superficial, por supuesto, también tiene unidades, que en este caso es newtons entre metros a la menos 1, que es una unidad de fuerza básicamente, de resistencia. La tensión superficial del agua es de 72,75. Ustedes ven ese número y dicen, ¿y eso qué significa? Bueno, básicamente si hacemos una comparación con otras sustancias vemos que esta tensión superficial es muchísimo más alta de lo que ustedes esperarían. Podemos ver que esta tensión superficial es sumamente alta. Por ejemplo, tenemos el caso de la acetona, que ustedes pueden buscarlo. La acetona es un compuesto que tiene fuerzas intermoleculares predominantes de dipolo-dipolo, y aún así la tensión superficial en este caso es de apenas 23,70, o sea, prácticamente un tercio de la del agua. Y después está el caso del hexano. El hexano, que es una molécula que lo único que tiene son fuerzas de dispersión de London, tiene una tensión superficial de 18,43. Si vemos, de una vez notamos la importancia nuevamente que tienen las fuerzas intermoleculares en esta propiedad física. Además, ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿de qué me funciona conocer la tensión superficial, además de saber qué tan duro voy a chocar contra una superficie si voy a altas velocidades? Bueno, es una propiedad que tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Y para esto tenemos que introducir lo que son las fuerzas de adhesión. Son unas fuerzas intermoleculares que unen una sustancia y una superficie. Por ejemplo, cuando ponemos agua en vidrio, nosotros vemos, o agua en papel, vemos que cuando colocamos el agua, simplemente ella rompe la forma de gota y se dispersa por todo lado. Esto ocurre cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. Vemos que la gota se pone de esta forma. Eso implica, en una forma un poco más explícita, podría decirse, que las fuerzas de adhesión, o sea, las fuerzas intermoleculares que interactúan entre la molécula de líquido y la molécula de la superficie, las más externas de la superficie, la fuerza intermolecular entre ellas dos, la intensidad de esta fuerza es mucho mayor o simplemente un poco mayor
de la intensidad de las fuerzas intermoleculares dentro de la misma sustancia líquida. Ahora se preguntarán qué pasa cuando la fuerza de adhesión es menor que la fuerza de cohesión. Bueno, vamos a tener un fenómeno en el cual se observan casos como este. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una superficie grasosa y colocan una gota de agua, van a ver que se va a comportar de esta forma la molécula de agua. Por ejemplo, cuando un vidrio de un carro le ponen estos líquidos repelentes de agua o repelentes de niebla, ustedes van a ver que el agua se ve de esta forma. O sea, no se ve así, sino que se ve de esta forma. Eso se debe a que las fuerzas de cohesión dentro de la gota de agua o de la gota de líquido, no necesariamente tiene que ser agua, son mayores que la fuerza de adhesión que puede separar las gotas de agua o las moléculas de agua dentro de la gota, y por ende simplemente por diferencias de fuerza se mantiene así cerrada la gotita de agua, no se abre y se dispersa como acá o como en el caso del papel. Un ejemplo muy común que se ve de estas fuerzas de adhesión y de cohesión es con los meniscos de diferentes líquidos. Cuando tenemos un menisco típico del agua, el cual es así, ¿verdad? Viendo hacia abajo, ese menisco muestra que las fuerzas de adhesión de la superficie y el líquido son mayores que la fuerza de cohesión de simplemente el líquido. Es el típico ejemplo del vidrio y el agua. En cambio, si tenemos el caso contrario en el cual las fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de cohesión, tenemos el típico ejemplo del menisco del mercurio, el cual tiene esta forma. Ustedes pueden hacer el ejemplo si tienen mercurio no deberían tenerlo, pero si tuviera mercurio pueden hacer el ejemplo colocando una gotita de mercurio, con mucho cuidado pues es tóxico, sobre una superficie de vidrio o una superficie cerámica, como ustedes gusten. Ustedes van a ver que la gota de mercurio se mantiene de esta forma, perfectamente esférica. Eso es debido a que las fuerzas de cohesión, debido a todas las razones que les di anteriormente de las fuerzas intermoleculares del mercurio, son mayores que las fuerzas de adhesión. Además de las aplicaciones que les acabo de mencionar, ¿ustedes cuáles creen que pueden ser explotadas como aplicaciones de esta diferencia entre las fuerzas de adhesión y fuerza de cohesión para fines más prácticos? Bueno, les puedo dar un ejemplo, como es hacer superficies superhidrófobas, que funcionan por ejemplo para pantallas de celulares, recubrimientos de cosas que no queremos mojar como artículos electrónicos, etcétera, que pueden caerse en el agua y los sacamos y simplemente están buenos, no se les introdujo agua. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas de adhesión son menores que las de cohesión, el agua no se absorbe en la superficie. Si ustedes pueden imaginar más ejemplos prácticos, por favor háganmelo notar, pues esto es sumamente interesante. Bueno, con esto hemos terminado la tercera parte del tema 2. Los espero la próxima, donde veremos la última parte de este capítulo, en el cual veremos temas como cambios de fase, presión de vapor y diagramas de fases. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.